Muy buenas noches, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema del drawback en base a los requisitos y documentos que requerimos para poder acogernos correctamente al mismo. Previamente debemos entender o tener un pleno conocimiento acerca de qué constituye el drawback. Recordemos que el drawback es un beneficio para el tema de los exportadores. De esta manera podemos obtener la restitución de los derechos arancelarios por alguna importación relacionada a un insumo, una materia prima, como etcétera, que se ha realizado para la incorporación de la misma en un producto, el cual finalmente va a ser exportado. Ese es el escenario del uso del drawback. Entonces, ya habiendo conocido y verdaderamente entendido esta funcionalidad del drawback, debemos saber qué requerimos en relación a temas también de documentos, ¿no?, necesarios para yo, exportador, poder acogerme al mismo. Entonces, vamos a empezar. Lo primero, ¿por qué es tan importante el drawback en las exportaciones? Ya lo mencionábamos, es un beneficio únicamente para las exportaciones, que el hecho de brindar este beneficio a los exportadores hace que fomenten las exportaciones y de esta manera haya mucho más movimiento económico, ¿no? En temas de nuevas aperturas de empresas, que pueden ser agro, textil, como etcétera. De repente, también el tema, pues, de la misma manera, el tema de la generación de nuevos puestos de empleo. Entonces, de una u otra forma, el tema de las exportaciones lo que hace es mover la economía. Y el exportador, sabiendo que tiene un beneficio, que es la restitución, porque en muchos casos, una duda y un tema de problema para los exportadores es el siguiente. Ok, yo voy a exportar un producto, pero para poder exportar dicho producto requiero importar un insumo. Entonces, los exportadores comienzan a sacar sus cálculos y dicen, pero voy a importar algo, voy a tener que pagar el tema del arancel, el costo se va a ver mucho más elevado, el precio puede ser mucho más elevado, perdón, y no voy a poder ser competitivo a nivel internacional. Esa es la idea que tienen muchos exportadores. Idea que no está errónea, claro está. Y es justamente por eso que en el punto en el cual los exportadores se enteran de este beneficio denominado drawback, comienzan a tener más oportunidades de querer verdaderamente lanzar esos negocios que de repente lo tenían en mente, ¿no? O de repente desarrollar nuevos productos que requieren, pues, de insumos o materias primas extranjeras. He ahí la importancia. A ver, para empezar, debemos tener en cuenta el marco legal que manejamos, ¿no? Todo el tema de nuestro decreto legislativo, nuestra ley general de aduanas, el tema también de las modificatorias estipuladas, ¿no? El procedimiento del tema de la retención simplificada de los derechos arancelarios y todo el tema legal que lo vamos a encontrar en nuestra ley general de aduanas. Recuerden que en toda la información acerca del drawback también encuentran en SUNAT, ¿no? Recordemos, según el procedimiento del DESPA de la página 7, ahí vamos a poder encontrar al detalle toda la información sobre el drawback si quieren darle una revisión a mayor profundidad. Entonces, vamos a ver un poquito en relación al drawback. Lo primero, ya lo mencionábamos, en definición, se denomina el drawback como la restitución de derechos arancelarios, el cual constituye un beneficio tributario. Este beneficio tributario nos va a permitir la devolución del 3% del valor FOB de los bienes exportados siempre que en la producción de los mismos hayan intervenido insumos importados. Ese debe ser el escenario para yo poder acogerme al drawback y por ende me restituyan ese porcentaje, ¿no? Esa es la idea. Recordemos también que la restitución permite obtener, si a la exportación, pues la devolución, ya mencionamos el porcentaje, ¿no?, del bien exportado, en razón a que el costo de producción se ha visto incrementado por los derechos arancelarios que graban la importación de esos insumos que ustedes querían incorporar en su producto final, ¿no? Vamos a poner del lado exportador, evidentemente. Recordemos también, y podemos acoplar a esta información, que se pueden acoger a dicha restitución, o en otras palabras, las empresas productoras exportadoras, ¿no? O simplemente aquella que intervenga en el procedimiento, ¿correcto? Se van a poder acoger a este beneficio. También se entiende como empresa productora exportadora, porque hay que entender la definición,
aquella que encarga total o parcialmente a terceros la producción o elaboración de los bienes que se quiere exportar. ¿Ok? Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los requisitos básicos que yo necesito? Estamos viendo una imagen en la cual vamos a partir por fases: importación, el proceso productivo y el tema de la exportación. ¿Por qué? Porque recordemos que sí o sí requerimos de una importación para poder yo acogerme al drawback, porque si no el escenario no sería el correcto. En la importación va a ser directa, ¿no? Compra a proveedores locales, ¿ok? Hay un proceso productivo que también puede ser directo o encargado a terceros. Y en la exportación se debe consignar el tema del código 13 y recordemos que tenemos nuestra DAN provisional. El código 13 es lo que representa al drawback. Aquí un punto sumamente importante. El acogimiento del drawback se debe dar antes del despacho, no durante ni después. Ya que si el exportador, vamos a poner el caso, no se percate o de repente no tenga conocimiento acerca de este beneficio, y una vez culminado su despacho recién se entera, ya no hay facilidad de que pueda solicitar esa restitución. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si es que queremos acogerlo, si trabajamos con un agente, pues hacerle hincapié a la gente que nos queremos acoger al drawback, ¿no? Sabiendo que estamos cumpliendo todas las estipulaciones que conlleva el escenario del drawback. Eso de primera instancia. Ok, vamos a ver el tema de la importación, porque es sumamente importante entenderlo sumamente claro. Aquí tenemos o vamos a ver acerca de los insumos. ¿Qué debemos saber acerca de los insumos? Ok, recordemos que los insumos van a ser incorporados o consumidos en el bien exportar, que pueden ser materias primas, productos intermedios, partes o piezas. Estas se van a sujetar a las definiciones que voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, si estamos hablando de los insumos, ¿ok? Estos pueden ser adquiridos bajo las siguientes modalidades. La primera, pueden ser importados directamente por el beneficiario. Segundo, pueden ser importados por terceros. Y tercero, puede ser mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos de proveedores locales. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. ¿Qué más en relación a la misma? Recordemos que no se puede solicitar el acogimiento, la restitución o el drawback, ¿ok? Cuando el bien exportado tenga incorporado insumos extranjeros. ¿Pero qué tipo, qué características deben tener los insumos? Ingresados al país bajo mecanismos aduaneros suspensivos, nacionalizados al amparo del régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria. ¿Qué más? Nacionalizados con exoneración arancelaria, ¿qué quiere decir? Que ingresaron al país pagando 0 arancel. En ese caso, no me puedo acoger al grupo, tampoco. Nacionalizados con tasa arancelaria 0 cuando estos son los únicos insumos importados. Y tampoco se va a poder solicitar el acogimiento al drawback por el uso de combustibles importados o cualquier otra fuente energética, ¿no? Tampoco se va a poder solicitar el acogimiento. Entonces hay que tener en cuenta esas características antes de querer acogerme a este beneficio. ¿Ok? Abajito estoy colocando el tema de la DESPA para que ustedes puedan ingresar a la Ley General de Aduanas y poder visualizar toda la información al detalle. ¿Qué más debemos saber acerca de, del tema de importación hablando de los insumos y las materias primas, ¿no? ¿Qué más? Materia prima. Primeramente, entendámosla como aquella sustancia o elemento o materia que se requiera para obtener un producto. Nos dice que incluye aquello que se consume o intervienen directamente en el proceso de producción o en todo caso sirven para conservar el producto de exportación. Se considera etiquetas, envases y cualquier otro artículo que se necesite para su conservación y también para el transporte o manipulación. Son características netamente de la materia prima. A ver, recordemos también aquí que tiene que ver mucho con los insumos y materias primas,
que en algunos casos, ¿ok? En algunos casos, el encargo parcial o total de la producción en cuanto al insumo importado, ¿ok? Materia evidentemente del beneficio del drawback, va a consistir en lo siguiente. El exportador puede incorporar o consumir el insumo en la parte del proceso productivo que él realiza, ¿ok? Evidentemente en este caso encargando lo restante pues de la producción. También se puede dar cuando el exportador proporciona al productor todo o parte del insumo, para que este último lo incorpore, ¿no?, en el proceso productivo encargado. En ese caso, tercerizado, ¿no? O el productor puede proporcionar e incorporar, ¿no?, el tema en el proceso productivo, todo o parte del insumo materia de beneficio. Son características que también debemos tenerlas en cuenta en el tema del drawback. A veces manejamos una definición demasiado amplia del drawback simplemente como un tema de restitución, pero va mucho más allá que eso, ¿ok? Hay que entenderlo bien al detalle. A ver, ¿qué más tenemos que mencionar? En relación a los insumos importados utilizados en el bien exportado puede ser lo que acabo de mencionar, ¿no? Importados directamente por el beneficiario, importados por terceros, o pueden ser mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos aquí por proveedores locales. ¿Correcto? Muy bien. Lo que estábamos mencionando, que no se pueden acoger el beneficio a las exportaciones que tengan insumos ingresados al país bajo mecanismos aduaneros suspensivos, ¿no?, nacionalizados al amparo del régimen de reposición. También mencionamos a aquellos que estén nacionalizados con un tema de exoneración arancelaria o una preferencia arancelaria, y también nacionalizados con tasa arancelaria cero. En esos casos, evidentemente, no me voy a poder acoger al drawback, ¿ok? No se va a poder. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Ahora bien, ¿cuándo se va a poder reducir el valor FOB? También debemos tenerlo en cuenta, ¿correcto? Vamos a poner dos situaciones. La primera, ¿no?, ingreso con exoneraciones o franquicia tributaria, ejemplo, arancel cero o acogimiento simplemente al TLC. Caso 2, no es posible determinar si ingresó pagando aranceles, ejemplo, compras locales o a personas distintas al importador. En ese caso no se puede identificar si el ingreso fue habiendo pagado los aranceles correspondientes o no, ¿no? Hay que tener también cuidado con eso. A ver, ¿qué más? Ok, vamos ahora a hablar en relación al tema del proceso productivo. ¿Qué podemos mencionar en relación al proceso productivo? Lo siguiente. A ver, este proceso productivo, ¿ok?, se puede dar bajo tres situaciones. Encargo parcial o total. En este caso, el exportador puede incorporar o puede consumir el insumo en la parte del proceso productivo, ¿ok?, que él realiza, encargando la parte restante de la producción. ¿Se puede dar? Sí. También el exportador puede proporcionar al productor todo o simplemente una parte del insumo para que este último lo incorpore luego en el proceso productivo que se ha encargado. Y finalmente, el productor proporcione e incorpore o consuma, fuera el caso, durante el proceso productivo, todo o parte del insumo, materia que va a estar en tema de acogimiento al drawback, en tema de beneficio. Esos vienen a ser los tres puntos relacionados al encargo parcial o total. Entonces, con eso podemos entender y asumir que no requiero yo, exportador, realizar la producción total. Puedo simplemente realizar o encargarme de una parte y la otra tercerizar a otra empresa, ¿no? De igual manera me voy a poder acoger el drawback, no hay problema. Ok, en relación al traslado de insumos importados, aquí vamos a mencionar algo sumamente sencillito que es la guía de remisión. ¿Ok? Recordemos que este documento nos va a dar el sustento legal del traslado de los bienes, ¿no?, entre los distintos puntos o direcciones, ya sea efectuado por el propietario del bien o su poseedor o por el prestador del servicio. Pero sí o sí requerimos una guía de remisión para poder trasladar los insumos importados.
Aquí adjunto también el tema del informe, donde ustedes van a poder revisar la misma. Ok, ¿qué más vamos a mencionar? Dejando de lado el tema de los insumos, materias primas, coma, etcétera, que están involucrados en la importación, nos vamos a centrar ahora en el tema de la exportación. En relación a la exportación, tenemos que observar el tema, pues, de el monto que está sujeto a la restitución. ¿Okay? En este caso, nos menciona lo siguiente. El valor del bien exportado, en este caso el valor FOB del respectivo bien, excluida las comisiones y cualquier otro gasto deducible, ¿no? Al momento ya de culminar todo el tema de la exportación, tiene que ser en dólares. Lo vamos a manejar únicamente en dólares. Segundo punto, cuando las exportaciones son pactadas bajo el Incoterm-Export, el monto que se va a restituir se va a calcular sobre el valor FOB que se consigne en tu declaración aduanera de mercancías de exportación. Y en ese caso vamos a excluir los gastos que no fueron asumidos por el exportador. Esos gastos no estarían ingresando. Punto número 3. En la exportación de bienes, ¿no?, con contenido de oro, cualquiera sea su proporción, se debe deducir el costo del mismo del valor FOB de exportación. Esas son algunas características que debemos, nuevamente menciono, tener en cuenta. También tenemos que hablar sobre el tema de la manifestación de voluntad, que básicamente es, yo exportador me quiero acoger al drawback y tengo que manifestar dicha voluntad. ¿Ok? Esta manifestación ustedes lo van a hacer en la declaración, ¿no?, para la exportación, o sea, en SUDAM. Recuerden, tiene que darse antes, no durante ni después. Otro punto sumamente importante es el siguiente. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Si yo fuese exportador y de repente no voy a exportar más de $5,000, por ende no voy a utilizar una DAM, puede ser una pregunta, ¿me puedo acoger al drawback? Sí. De repente yo soy exportador y simplemente voy a hacer la exportación a través de Exportafácil. ¿Me puedo acoger? Sí, también te puedes acoger al drawback y de igual manera debes manifestar la voluntad de la misma. ¿Qué pasa si en este caso, si en este caso yo voy a exportar a través de una simplificada? ¿Me podré acoger también al drawback? De igual manera. También nos podemos acoger al drawback cuando trabajamos con una simplificada. Siempre y cuando brindemos esa manifestación de voluntad de acogimiento en nuestro formato de declaración, ya sea la DAM, ya sea la DCE, que es la Declaración Simplificada de Exportación, o ya sea la declaración de Exportafácil, que es la DEF. En cualquiera de esos tres formatos, yo debo manifestar la voluntad. Cada uno de los formatos tienen casilleros en los cuales vamos a poder colocar la codificación del número 13 que representa al drawback. Un punto también importante que se debe mencionar aquí es el siguiente. Tenemos ciertos topes de valor para que aduana nos pueda restituir ese monto. ¿Qué quiere decir? Si imaginemos yo he exportado a través de Exportafácil y mi drawback me sale $200, no voy a poder solicitar la devolución porque aduana no me lo va a brindar, ya que es un monto inferior a $500. Por ende, se precisa lo siguiente. Las solicitudes deben presentarse por montos a restituir no inferiores a $500. Si fueran inferiores, lamentablemente, yo no puedo, ¿ok? Yo no puedo pedir o solicitar la devolución. Tiene que ser superior a $500, ¿ok? Entonces, por una parte hay que tener en cuenta esa premisa para poder tener en claro toda esta información. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Otro punto importante aquí a tener también en cuenta es el siguiente. Tenemos el tema de la DAM, que es la 40. ¿Por qué mencionamos este código o el número del casillero? ¿Okay? Debemos tener en cuenta lo siguiente.
como mencionaba hace un momento, cada uno de los formatos tiene casilleros y para poder saber en cuál de estos debe ir colocado el código 13, ahí lo estoy mencionando. En tu DAM tendrá que ir en la casilla 7.28, ¿correcto? Si fuera en tu declaración simplificada, irá en la casilla 6.3. Si fuera en tu declaración de exporta fácil, tendrá que ir en la casilla donde dice régimen precedente y o aplicación. Ahí vas a colocar tu código 3. Si va en el tema de la declaración simplificada de exportación web, irá nuevamente en la casilla donde diga régimen precedente y o aplicación. Y si fuera una declaración simplificada de envíos de entrega rápida, porque también si hago envíos por courier me puedo coger el drawback, tendrán que colocar donde dice salida categoría 4D 4D2. En la casilla 6.13 donde indique declaración régimen precedente. En cualquiera de las antes mencionadas vamos a poder acogernos al drawback. Y eso es lo importante porque hay el tema del acogimiento. Un problema también muy común es la falta de información acerca de este beneficio para los exportadores. A veces tenemos el conocimiento de que hay un beneficio, pero no lo entendemos al 100% con todas sus características propias. Es por eso que a veces perdemos esta oportunidad de beneficio o simplemente lo hacemos mal o nos acogemos después y ya no nos van a restituir ningún dinero. Entonces hay que informarnos antes, ¿no?, sobre estos beneficios que tenemos los exportadores. Ok. A ver, como ustedes comprenderán, existen ciertas partidas que están excluidas. Por ejemplo, café sin tostar, melaza de caña, minerales de hierro, cobre, etcétera, sin estaño, y los demás desperdicios y desechos de papel o cartón para reciclar, trozos de carne de gallo o gallina frescos o refrigerados. Para el tema del drawback también hay partidas que están excluidas. Recordemos que hay rubros del comercio en el cual no van a poder exigir la devolución o la restitución de los derechos arancelarios. O sea, no se van a poder acoger al drawback. Ejemplo, la minería. En la minería no hay acogimiento de drawback, no ingresa, no se trabaja, ¿correcto? Muy bien. Aquí otros requisitos formales, que es el tema del plazo de caducidad, ¿no? Entre el tema de la importación para el consumo y la exportación definitiva, el hecho de que yo vaya a acoplar a mi producto de exportación algún insumo, materia prima, no quiere decir que, vamos a poner el caso, yo he importado hace, 4 años, vamos a imaginar botones para unas champas que estaba haciendo, que estaba produciendo, y como me quedó botones ahí 2 millares, ahora en mi exportación que voy a hacer recién, en el 2021, voy a colocar esos botones, pero como esos botones en su entonces fueron importados pagando aranceles, ¿ok?, voy a solicitar mi acogimiento al drawback. No, así no se da, ¿ok? Es justamente por eso que hay plazos de caducidad. Yo voy a poder utilizar insumos, piezas, materias primas, etcétera, de importación que tengan un periodo de hasta 36 meses. Más a ese periodo no se va a poder utilizar para solicitar el acogimiento al drawback. Entre la exportación y el tiempo que yo tengo para solicitar, ¿no?, la restitución son 180 días. ¿Y en cuánto tiempo me van a realizar la devolución de mi dinero? Pues un aproximado de 5 días hábiles. Esta devolución evidentemente se va a dar con un tema de depósito a cuenta, ¿no? Actualmente Sunat trabaja con varios bancos y el depósito es directo. Entonces hay que manejar esos tiempos para el tema del correcto acogimiento al drawback. Recordemos, no puedo añadir insumos, piezas, materias primas, etcétera, a mi producto de exportación que hayan superado los 36 meses. Así haya pagado impuestos en su momento. ¿Okay? No se puede dar así, no funciona así el escenario del drawback. Entonces tenemos 36 meses, 180 días y los 5 días para que me puedan devolver mi dinero.
En relación al monto límite del insumo importado, que también tiene una característica, es el siguiente. Como bien indica la presentación, el valor CIF de los insumos importados utilizados no puede exceder al 50% del valor FOB del producto exportado. Si en caso superase, no me puedo acoger al drawback. Así yo aperture, envíe mi solicitud, no me la van a aprobar. ¿Por qué? Porque el valor CIF, el valor de importación, está superando, ¿no?, el 50% del valor FOB del producto exportado. Por eso es que menciona la siguiente regla. Todos los insumos utilizados en el producto exportado que generen el beneficio se deben de declarar de esa manera. Ok, entonces como decía, tenemos que tener en cuenta esa regla que es sumamente importante. Ok, en relación a los requisitos, ¿no?, ya puntualmente formales que se necesitan, son los siguientes. Debemos tener en cuenta el monto máximo exportado, porque tampoco es que podamos exportar pues cierta cantidad en dinero anualmente, ¿no? Hay un tope también. Por ejemplo, las exportaciones del beneficiario, en este caso exportador, no deben haber superado anualmente los 20 millones de dólares respecto a una determinada subpartida arancelaria. Esa información la van a poder encontrar en el artículo 3, ¿no?, de su Ley General de Aduana, con sus modificadores incluidos. Segundo, el tema de la vinculación económica. ¿Qué tenemos que mencionar acerca de la misma? En caso existiesen empresas que estén vinculadas, ¿no?, se va a sumar sus exportaciones. ¿Por qué? Porque a veces lo que pasa aquí es lo siguiente. Hay una empresa que tiene una filial, ¿no?, del mismo propietario, entonces piensan que cada empresa puede exportar, ¿no?, un producto del cual ha sido importado un insumo para su confección o su producción y solicitar el drawback sin superar el monto máximo establecido, que eran los 20 millones anualmente. Pero no, si aduanas descubre y no se percata de que las empresas tienen vinculación económica, automáticamente se va a sumar los montos de ambas compañías, ¿no?, en relación a las exportaciones. Y si al año hubiesen superado los 20 millones de dólares, pues tampoco van a poder acogerse al drawback. ¿Qué otro punto debemos tener en cuenta? El tema, evidentemente, de no registrar deudas tributarias, ¿no?, y peor aún que estén vencidas y no garantizadas, pues, ¿no? Si en caso yo como exportador tuviese el punto antes mencionado, tampoco me voy a poder acoger al drawback. Entonces podemos visualizar que hay ciertos requisitos que sí o sí debemos tener en cuenta al momento de yo querer acogerme al drawback. Ok. A ver, aquí vamos a poder observar un flujograma del beneficio que se da el tema del drawback, ya con un tema más visual para poder entender cómo es el flujo correcto del mismo, ¿no? Tenemos la importación, hay una declaración como cualquier procedimiento del insumo que se está importando, hay un pago evidentemente por los derechos arancelarios de esa importación. Luego, una vez llegados esos insumos, son acoplados al tema de la producción y tú realizas la exportación de tu producto, ¿no? Haces todo el procedimiento del despacho correspondiente, la declaración provisional, ¿no? Aquí, como ustedes pueden observar, claramente mencionan, solo se pueden acoger las DAMs de exportación regularizadas. ¿Qué pasa si yo me regularizo? Pues no, tampoco me voy a poder acoger o no voy a poder solicitar el beneficio. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Debemos regularizar nuestras DAMs de exportación, ¿no? Y de esa manera, pues, ustedes hacen la solicitud, cuando ya acabe el despacho, su solicitud de restitución. Esto va a ser aceptado, evidentemente, por la aduana, que revisa su solicitud, porque no es simplemente que ustedes envíen y se apruebe automáticamente, no. Hay una revisión
para ver si cumple verdaderamente todos los puntos. Y una vez aceptado eso y dando el visto bueno, te van a abonar a una cuenta corriente. Esa es la manera en la cual se realiza el tema del abono, ¿no? Del tema del drawback. También para mencionar en relación al tema del abono en cuenta bancaria, porque es importante tener eso clarito, a veces los exportadores tienen muchas dudas en relación a la misma. Recordemos que el monto a restituir se calcula en moneda nacional, ¿no? Al tipo de cambio promedio ponderado, ¿ok? Lo cual evidentemente está publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administración Privadas de Fondos de Pensiones, ¿no? O sea, por la fecha en la cual se designe la devolución de ese monto, en ese día, con ese tipo de cambios con lo cual se va a trabajar. Dos, en relación al tema de una vez culminado el proceso de verificación, sin encontrar deuda o medida, o de repente con medida cautelar, el funcionario aduanero, ¿no? De la Intendencia de Aduana, donde se aprobó la solicitud, autoriza al Banco de la Nación a abonar el importe del beneficio en la cuenta bancaria del beneficiario evidentemente, ¿no? Para todo hay una verificación. Luego, verificada la existencia de deuda con medida cautelar, en ese caso, el funcionario aduanero ejecuta la medida con la emisión del respectivo cheque no negociable por el monto embargado, ¿no? Por el monto embargado con la medida cautelar. Es justamente por eso que es sumamente importante que el exportador no tenga ninguna deuda con medida cautelar, porque si no ya saben cuál es el procedimiento. Recordemos que aduana no pierde, entonces sí o sí va a cobrar. Otro punto también importante en relación a, recordemos aquí que la Intendencia de Aduana Aérea y Postal centraliza la emisión de cheque no negociable correspondiente a tu solicitud que está aprobada, ¿no? Por una Intendencia de Aduana de provincia, ¿no? Y esto como consecuencia de la ejecución de la medida cautelar resulta un saldo del monto por restituir. Y aquí el funcionario aduanero, ¿no? De la Intendencia de Aduana, donde se aprobó dicha solicitud, ¿no? Del reglamento, lo va a tener que hacer mediante un acto resolutivo. Entonces también hay que dar hincapié en esos puntos. Ok. En relación a la tramitación digital del beneficiario, ¿no? Para poder entenderlo, porque actualmente pues todo lo manejamos digital, ustedes pueden observar, el beneficiario tiene que ingresar con su clave SOL, tiene que registrar su número de cuenta, tiene que registrar los datos de la solicitud electrónica y digitalizar los documentos. No te van a hacer la devolución, no te van a hacer la restitución de los derechos arancelarios si es que tú no adjuntas la documentación. Porque como lo mencioné hace un ratito, aduana tiene que revisar los documentos para verificar si cumples con todos los puntos establecidos por el DRUC. ¿Ok? Entonces, al momento que se registran los datos de la solicitud electrónica, se va a numerar la misma, le dan una codificación, hay un tipo de selección la cual puede ser aprobada automáticamente o en todo caso pasa a revisión documental. Una vez realizada la revisión documentaria, esa puede ser te pueden rechazar o te pueden rechazar con un tema no subsanable o subsanable. En el caso del subsanable, pues te van a brindar un periodo de tiempo para que tú puedas subsanar lo que falte, lo que haya estado mal, que ya sea a nivel electrónico o tema documental. Entonces, esta viene a ser la tramitación digital del beneficiario, ¿no? Del beneficio en este caso. Ahora bien, recordemos también, antes de culminar, recordemos lo siguiente. Vamos a mencionar unos puntos que son importantes a tener en cuenta en el tema del Joe. Recordemos que las notificaciones se van a dar a través del buzón electrónico. Es por eso que hay que estar muy al pendiente de todos los correos que nos vaya a llegar de aduana cuando nos hayamos acogido al tema del Joe. En este caso, hay ciertos actos administrativos que pueden ser notificados a través del buzón electrónico de SUNAT. Por ejemplo, el tema de requerimiento de información o documentación. Te pueden estar exigiendo, ok, hay un documento faltante, por favor,
¿no? Suministrar dicho documento. Una resolución de repente de determinación o multa, o en todo caso el que declara la procedencia en parte o improcedencia de la solicitud, entre otras características. Hay que tener en cuenta esos puntos, ¿no? Para relación a las notificaciones. También, otro punto también importante que debemos tener en cuenta es en relación al tema de la verificación de deudas, que si bien es cierto, hemos mencionado que el exportador no debe tener ninguna deuda tributaria aduanera que esté vencida y o no garantizada, ¿ok? Pero en relación a la verificación de deudas, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿ok? El funcionario aduanero del área de recaudación, ¿no? O quien haga, en este caso, la función de registrar las medidas cautelares de otras autoridades competentes, ¿no? En el tema a nivel informático, se genera pues una cuenta corriente a nivel nacional de esas deudas que están registradas, ¿no? Que no vayamos a creer que ser exportadores y que de repente por tener una deuda de otro ámbito no vaya a perjudicarnos al momento de solicitar una devolución o una restitución del drawback, porque sí nos perjudica. ¿Okay? Recuerden que todo el tema bancario está, ¿no? Y aduana tiene acceso al mismo, SUNAT en este caso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro punto también importante es el hecho de que en el caso, como ya lo mencioné hace un momento, que se detecte una deuda exigible coactivamente o con medida cautelar, ahí también va a proceder. Entonces también hay que tener en cuenta. Ok, mencionamos también a nivel general el tema de la documentación. Voy a mostrarles aquí. A ver, vamos a mostrarlo para dar algunos puntos más de refuerzo en este caso, para poder entender bien, ¿no? El tema de, ok, en el tema de la exportación, recordemos lo siguiente. Vamos a enfocarnos en el tema de la revisión documentaria, porque al momento que nosotros queremos hacer el tema de la solicitud, que sí, lo van a poder aperturar, lo van a poder generar, hasta ahí no les va a causar ningún problema, pero recordemos que estos documentos que ustedes anexen, como estábamos viendo en la última PPT, ¿no? Van a ser revisadas. Entonces, en el caso de la revisión documentaria, nos dice, cuando la solicitud es seleccionada a revisión documentaria, ¿ok? El beneficiario presenta ante la Intendencia de Aduanas, ¿no? Consignada en su solicitud, ¿no? Dentro, ¿ok? De plazo de 2 días hábiles computados a partir del día siguiente de la numeración. Presento los documentos que correspondan, que en este caso son factura emitida por el proveedor local, ¿ok? Correspondiente a la compra interna de insumos importados o de mercancías elaboradas con insumos importados, y guía de remisión cuando corresponda, emitidas evidentemente conforme al reglamento de comprobante de pago, ¿no? Salvo que estos se emitan electrónicamente. Punto número 2. Declaración jurada de proveedor local. Esto lo van a encontrar en el anexo 2. También el tema de la factura que acredite el servicio prestado en caso de la producción o elaboración por encargo de los bienes que exporta. Siguiente, documentos que acredite la exclusión de las empresas vinculadas. ¿Por qué? Porque ya mencionamos qué podría pasar en relación a la misma, ¿no? Si 2 empresas están vinculadas, van a sumar el monto de sus exportaciones y si superan los 20 millones, tampoco me voy a poder acoger al drawback. No se requiere presentar documentos digitalizados, ¿no? Remitidos con el tema de la transmisión de la solicitud. En caso el beneficiario no requiera presentar documentos adicionales, simplemente comunica este hecho, ¿no? A través pues, del tema de la SUNAT. Ahora bien, vencido el plazo, sin que los documentos requeridos, ¿no? Según la información que les hayan solicitado, para que ustedes puedan modificar, la solicitud queda sin efecto y es anulada automáticamente. Evidentemente, esta situación en la cual se anula la solicitud es informar al beneficiario a través de su buzón electrónico. Es por esto justamente que debemos tener cuidado con los tiempos que nos brinda aduana.
si nos está brindando 2 días hábiles para poder subsanar, pues tiene que realizarse en esos días. Si no, automáticamente la solicitud de restitución es anulada. ¿Qué más debemos mencionar en relación al tema de la revisión documentaria? También hay que tener en cuenta que el funcionario aduanero que documentación, ¿no? Ingresa el número de la solicitud en el sistema informático y va a registrar la recepción de la documentación, ¿no? A través de una comunicación. También los datos transmitidos por medios electrónicos para la formulación de la solicitud, recordemos que gozan de plena validez legal, ¿no? El hecho de que no sean físicos no quiere decir que no tengan valor. Evidentemente tienen valor y es por eso que nos exige. Si en caso se crease alguna discrepancia, ¿no? Por algún dato contenido en los documentos, esos asumen que como se han digitalizado y han adjuntado, se asumen que son correctos y legales. En razón al tema de los rechazos, porque ya mencionamos que también te pueden rechazar, aquí lo podemos ver, ¿no? El tema de rechazo, que puede ser subsanable o no subsanable, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿ok? ¿A qué consideramos o qué considera aduana como un rechazo subsanable? Puede darse a un error de transcripción o de cálculo que se verifique entre la información transmitida y el documento digitalizado que sustenta dicha solicitud. También sobre la digitalización incompleta o ilegible o simplemente una omisión, ¿no? de una información en la documentación que sustenta información transmitida en la solicitud. Siguiente, la omisión del registro en la solicitud de la información contenida en la documentación digitalizada. Y también la omisión de firma y datos de identificación, ¿no? Por ejemplo, nombre completo, número de documento de identidad, ¿no? De la persona que está generando la declaración jurada del proveedor local. Ahora, ¿qué se considera como un rechazo no subsanable? El incumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento. Si pasa eso, no puedo subsanar. También el rechazo subsanable que no fue respondido dentro del plazo concedido por la SUNAT, porque ya mencionamos que una vez superado el plazo automáticamente es anulada dicha solicitud. Por ende, no puedo subsanar. También debemos tener en cuenta que cuando el rechazo es subsanable, el beneficiario tiene un plazo de 2 días hábiles, los cuales son computados a partir del día siguiente de la fecha del depósito o de la llegada del mensaje a su buzón electrónico. Es por eso que debemos estar atentos a nuestro buzón, si sabemos que nos estamos acogiendo al Dropbox y por ende enviando una previa solicitud, ¿no? Para ver pues si hay algún error o no y de esta manera subsanar, si es que fuese el caso y si es que este me lo permite. Ok, entonces, este viene a ser un poquito de información acerca del drawback. Como lo mencionaba, hay muchos requisitos, que es requisito que debemos cumplirlos, porque si no simplemente no nos van a poder aperturar o aprobar dicha solicitud de de restitución de los derechos arancelarios y por ende quedaría anulado. Mientras que yo cumpla en tema de la documentación correcta, no sabiendo que empiezan vinculadas, que no superen los 20 millones, sabiendo que no soy una empresa minera y que por ende sé que no me puedo acoger, ¿no? Estipulando que el valor CIF de mi mercancía no supere el 50% del valor FOB de la mercancía exportada, que también pues evidentemente al momento de la importación de los insumos o materias primas lo haya realizado a través de una importación tal cual, pagando aranceles, mientras que cumpla todas esas especificaciones, no habría el problema, ningún problema, al momento de solicitar esta restitución. Recordemos que hay plazos para la devolución del drawback, no es automático, son 5 días hábiles. Recuerden también que no pueden utilizar insumos que hayan superado 36 meses y que tenemos 180 días entre la exportación y la solicitud, ¿no? De la restitución de derechos arancelarios. Hacerles recordar que toda esa información van a poder encontrarlo en la DESPA correspondiente al drawback de la Ley General de Aduanas, con todos los puntos al detalle, ¿no? Con cada uno de los artículos regulados, para que ustedes puedan tener un poquito más de amplitud en relación a este tema.
Entonces, esperando que la información haya sido de utilidad, conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches.